Voy a empezar con un planteamiento que tiene que ver con la forma en que la oposición ha venido planteando la situación económica actual. La ha planteado en términos de modelo y en términos de que el gobierno aplica un modelo que es un modelo fracasado y que por tanto hay que cambiar de modelo. Yo no quiero entrar a discutir el concepto de modelo porque me llevaría lejos. Lo que quiero, ya nos entendemos perfectamente cuando se habla de modelo en el sentido de que este proceso evidentemente ha venido haciendo a lo largo de muchos años una política dirigida a enfrentar el capitalismo, cosa en la cual no se ha avanzado mucho, a enfrentar al capitalismo para empezar a construir una sociedad distinta, una sociedad más justa. Pero lo que hay que preguntarse es entonces, porque la oposición habla del fracaso del modelo y de que esto es un modelo fracasado. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué pasó en estos 15 años? Es que el chavismo no hizo absolutamente nada para transformar la realidad espantosa en que vivía el pueblo venezolano antes de que Chávez llegara al poder. Pues, cosa completamente absurda y ridícula que solo puede caber en la cabeza de algunos de estos dirigentes de oposición. Y luego, fundamentalmente, ¿qué es lo que pretenden ellos? Cambiar el modelo. ¿Cuál modelo? Ellos no lo dicen, porque no se atreven a decirlo, pero basta que uno registre un poco para que vea cuál es el modelo. Cuando Capriles fue candidato, hace ya, van a ser 2 años ya, contra Maduro, tenían un proyecto distinto a lo que él intentaba mostrar que era. Él se mostró casi chavista, con franelas rojas y bueno, prácticamente una suerte de chavista light, pero el proyecto que le elaboraron era un proyecto claramente neoliberal. Es más, recientemente salió un comunicado de creo que 200 economistas, yo me tomé el tiempo de leerlo, porque hacen una serie de planteamientos allí. Algunos planteamientos son planteamientos sensatos, algunos planteamientos son planteamientos que se pueden estudiar y discutir, otros son claramente neoliberales. Pero el objetivo es un objetivo claramente neoliberal. Y por cierto, lo firman allí una gran cantidad de economistas, algunos de los cuales no son economistas y otros sí son economistas porque no son serios. Pero en todo caso es eso, pues. El problema es volver entonces al modelo neoliberal, olvidando lo que representó ese modelo neoliberal en esta Venezuela y en esta América Latina en los años 80, en los años 90, la miseria que provocó, olvidando el caracazo, la explosión popular que se dio aquí contra ese modelo y olvidando algo que no se puede olvidar, porque se puede en todo caso olvidar lo que pasó hace 20 o 30 años, pero lo que está pasando ahora, ¿cómo olvidarlo? Lo que está pasando en Europa, donde por fin se acaba de producir algo que recuerda el triunfo de Chávez, que es el triunfo de Syriza en Grecia, el primer golpe contra el neoliberalismo europeo. Quería hacer esa referencia porque uno la encuentra por todos lados, escrita en todas partes. Cambien el modelo, este es un modelo fracasado, como si el modelo capitalista fuera un modelo triunfante. La segunda cosa que quiero decir sobre la guerra es una referencia a la guerra económica propiamente dicha. Porque aquí hay, con la relación a la guerra económica, sobre la cual se han dicho aquí mismo montones de cosas, la mayor parte de ellas pues, cosas muy válidas, 2 lecturas de la guerra económica. Por un lado está la oposición, financiada por supuesto desde afuera de los Estados Unidos y repitiendo modelos que se aplicaron en el caso chileno y que se anunciaron aquí hace algunos años. Yo he planteado muchísimas veces que en diciembre o noviembre del 2006, eso hacen ya 8 años, casi 9 años, el representante de los Estados Unidos para América Latina, llamado Robert Selig, declaró que a Chávez no se lo podía derrotar, no se lo podía sacar del poder por vía militar porque tenía el control de la Fuerza Armada, el apoyo de la Fuerza Armada, que no se lo podía sacar del poder por vía electoral porque tenía mayoría electoral, pero que tenía pies de barro. Y los pies de barro eran las fallas económicas de que el proceso chavista, muy fuerte en montones de cosas y exitoso en montones de cosas, tenía fallas económicas importantes. Y meterse por allí fue la recomendación que este personaje hizo y por allí se metió el imperialismo, por supuesto, y por ahí se ha metido la oposición. Entonces, el problema de la guerra económica es que la oposición, que es la que lo practica, la que la practica y la que tiene el apoyo de las clases dominantes para hacerlo y del imperio para hacerlo, niega su existencia. No, aquí no hay guerra económica. La ponen entre comillas y se burlan constantemente de la referencia a guerra económica. Pero el gobierno nuestro, el gobierno chavista, el gobierno de Maduro,
que por supuesto habla constantemente de guerra económica, denuncia la guerra económica, está enfrentando la guerra económica y atacando algunas de las manifestaciones más dramáticas, más graves, más agresivas de esa guerra económica, sobre la cual se ha hablado bastante aquí, tampoco hace completamente lo que tiene que hacer. Porque lo que tiene que hacer es probablemente no entender porque lo entiende, sí, mostrar, reconocer que en la guerra económica, con todo lo que se ha dicho aquí del imperio, del imperialismo, de la burguesía, de su deseo de saquear, de apoderarse de toda la renta, en la guerra económica hay también un sustrato sobre el cual se inserta esa guerra. Y ese sustrato tiene que ver con las políticas económicas de los gobiernos nuestros. Porque si no, no entendemos nada. Una guerra económica parece como un fenómeno superpuesto a una realidad donde no había ningún problema de tipo económico. Aquí los problemas que generaron, que le sirvieron de piso, que le sirven todavía de piso a esa guerra económica, vienen de los últimos años del presidente Chávez. Vienen de los últimos años del presidente Chávez. Recuerden, la referencia de Selig es de diciembre de 2006, pero en 2009, 2010 y particularmente 2011 y 2012, esa guerra económica que ha tenido manifestaciones anteriores está cogiendo la forma actual. La enfermedad del presidente y por supuesto todo lo que eso significó fue aprovechada por esa burguesía para prácticamente dejar montada esa guerra económica. Y muerto el presidente, Maduro asumiendo el poder, a Maduro le ha caído encima toda una catarata de problemas que son problemas acumulados de antes. Y por eso el gobierno de Maduro ha estado tratando de hacer lo mejor, de enfrentar esa situación con todos los recursos disponibles, con toda su disponibilidad y en ese sentido ha logrado algunos éxitos, pero también ha habido fallas y también ha habido problemas. Y yo justamente siempre me gusta llamar la atención sobre el problema porque uno tiene también la tendencia a engañarse, a creer que todo está perfecto, que todo está saliendo bien y si mentir para engañar a los demás es malo, mentir para engañarse a uno mismo es peor todavía. Si uno no entiende verdaderamente la magnitud de los problemas, uno va por un mal camino. Y aquí hay que manejar, entender perfectamente la magnitud de los problemas para poder enfrentarlo correctamente. Incluso señalarle al gobierno, esperando que lo oiga, algunas cosas que el gobierno probablemente no ve o que el gobierno probablemente no oye y que fortalecerían la política que viene desarrollando para enfrentar esa guerra económica. El gobierno no se mete con las causas, repito yo, es decir, lo que sí ha servido de sustrato, que son causas que tienen que ver con esa política económica, con algunas políticas económicas insuficientes, con haber caído otra vez en la locura petrolera, en la dependencia petrolera, en una economía de puertos, en una dependencia de las importaciones absoluta, un consumismo verdaderamente exagerado y también los elementos de corrupción presentes en un sistema como el sistema de Cadivi, un sistema que prácticamente falló en la mayor parte de sus objetivos, porque el control de cambio se establece, en todas partes donde se establece un control de cambio, el control de cambio tiene dos objetivos. Uno es evitar la fuga de capitales y el otro, impedir el deterioro de la moneda. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Una fuga de capitales enorme, con complicidades de todo tipo, con corrupción grave y un deterioro de nuestra moneda. En ese sentido, ahí ha habido también una falla económica. No en el control de cambio. El control de cambio era absolutamente necesario y sigue siendo necesario un control de cambio para evitar la fuga de divisas. Pero ¿cómo explicamos que haya habido una fuga de divisas tan grande que se calcula en alrededor de 200.000 millones en 10 años o en 12 años y solo nada más en el año pasado 20.000 millones con un control de cambio? ¿Perdón? Robado, claro, robado. Si hay corrupción, robo, la burguesía infiltró el control de cambio, penetró el control de cambio y el control de cambio fue utilizado, además con una falla grave también, que es que ¿quién administra los dólares? No es Cadivi, son los bancos. Los bancos, Amuro cuidando carne, los bancos son los que administran el control de cambio. ¿A quién le dan los dólares?
a los negocios, ¿entiendes? Que a la gente que está conectada con ellos, y por eso hay toda esa importación de chatarra y de todas esas cosas que han pasado aquí, que han sido denunciadas. Es decir, realmente hay fallas importantes, que hay que señalarlas y reconocerlas para poderlas corregir, porque si no uno cree que el control que la guerra económica es simplemente una superestructura montada por el imperialismo, que sí la es, por supuesto, pero no solo es eso, se apoya en esto. Porque en un país donde hay una economía productiva, donde la oferta alimenticia atiende a la demanda alimenticia, pasa lo mismo con las manufacturas, pasa lo mismo con los bienes intermedios, donde evidentemente resulta mucho más difícil o imposible para una burguesía enemiga crear una situación como la que se ha creado en Venezuela. Eso es mucho más difícil y habría sido mucho más difícil si nosotros hubiésemos aprovechado mejor en este terreno, porque los logros de Chávez son extraordinarios en muchos otros terrenos. En este terreno económico, si hubiésemos aprovechado las circunstancias favorables, el apoyo popular y todo lo que teníamos para emprender el camino hacia salir de la dependencia petrolera, de la economía de puerto, y hubiéramos empezado a construir una economía productiva, una economía soberana, que es lo que estamos intentando ahora, pero con 14 años de atraso. Entonces hay que reconocer eso, porque si uno no reconoce eso, uno se engaña y repito, no hay nada peor que tratar de engañarse uno mismo. No, el pueblo no, me refiero al gobierno, hermano. Pero el gobierno es nuestro gobierno y habla para nosotros. Y entonces, coño, nosotros tenemos que creer en lo que nos dice el gobierno, pero también tratar de pensar con nuestro propio cerebro, llamar la atención sobre lo que nos parece fallo y esperar que el gobierno, que nuestro gobierno, pueda escucharnos también a nosotros como nosotros lo escuchamos a él, ¿verdad? Entonces, yo quería comentar algunas cosas como esta, es decir, el gobierno del presidente Maduro, que repito, ha hecho todo lo posible por enfrentar esta crisis, a pesar de que hay muchas fallas y muchas cosas incompletas allí. El gobierno debería empezar, hasta ahora no lo ha hecho, por lo menos no lo ha hecho con suficiente claridad, por reconocer que estamos viviendo una profunda crisis, que el chavismo ha pasado por diversas crisis, no lo voy a recordar todas, la del golpe de Estado de abril, del sabotaje petrolero, etcétera, etcétera, pero esta es la crisis más profunda y más grave por la cual está pasando este proceso. Las crisis que ya pasaron, por grandes que fueran, y la más importante siempre es la que está pasando, pero esta es importante no solo porque está pasando, sino porque realmente es la más grave. Hemos tenido situaciones críticas con mayor apoyo, con mayor coherencia, con mayor claridad, con mayores recursos, etcétera, etcétera. Esta situación es una situación difícil que la podemos enfrentar. Tenemos pueblo, tenemos recursos, tenemos conciencia con qué enfrentarla. Pero, repito, hay que partir de la idea de que vivimos una situación de crisis y ser coherentes con eso, Pues cuando se habla de guerra económica, muchas veces el propio gobierno denuncia aquí, denuncia allá, etcétera, etcétera, pero a veces el mismo gobierno actúa como si no hubiera guerra económica y las promesas y las propuestas y los manejos de recursos parece que no partieran de que hay una guerra económica. Hay que empezar entonces por eso, pedirle al gobierno que tiene que reconocer que vivimos la crisis más seria, más profunda por la cual está pasando este proceso y superar y enfrentar esa crisis es vital. Nosotros no podemos perder ni una elección, no podemos perder el poder, porque lo que vendría sería justamente el neoliberalismo otra vez. Y algo peor, el pueblo venezolano no se va a calar otra vez el neoliberalismo. El pueblo venezolano va a enfrentar el neoliberalismo y por eso entonces pueden haber situaciones mucho más conflictivas, mucho más graves y hasta posibilidad de que las fuerzas imperialistas justifiquen una intervención contra Venezuela. Por eso Chávez lo decía y lo dice Maduro, que la garantía de paz en Venezuela es exactamente un gobierno chavista o un gobierno de Maduro. Ahora bien, se trata de enfrentar esta crisis, pero hay dos maneras de enfrentar esta crisis. Una de las maneras, la equivocada, es enfrentarla solamente con paliativos, con parches, con repuestos. Y la otra es enfrentarla yendo a los problemas estructurales, a los problemas de fondo, para poder modificar esta economía que tenemos nosotros, esta sociedad que vive
prácticamente de la renta petrolera, que no produce lo suficiente que tiene que producir para resolver los problemas de demanda de una población que ha mejorado su nivel de vida. Entonces, ese es el camino correcto. La otra, la de los paliativos, es peligrosa porque justamente nosotros vivimos en situaciones electorales. Hemos ganado, ¿cuántas? Ya perdí la cuenta, 18 elecciones, perdimos una de vaina, etcétera, etcétera, ¿no? 18 elecciones, pero resulta que las elecciones son una prueba democrática, sí, por supuesto, pero son un momento problemático para cualquier proceso que esté tratando de cambiar la realidad. Porque como las elecciones hay que ganarlas, no se puede perder ninguna, entonces hay que hacer todo lo posible por ganarla. Y entonces la elección muchas veces se convierte en un mecanismo para conservar el poder, pero haciendo una serie de sacrificios o no resolviendo problemas que se tienen que resolver. Yo fui uno de los que creyó ingenuamente, yo no soy ningún ingenuo por lo demás, creí ingenuamente que íbamos a tener la ventaja, cuando Maduro ganó finalmente las elecciones, de que nos tocaban 2 años sin elecciones. Y 2 años sin elecciones eran justamente el tiempo para arrancar a construir una economía productiva. Pero eso suponía de alguna manera que no hubiese un desgaste, que no hubiese un conflicto violento como el que provocó la oposición. La oposición estaba clarísima y el imperialismo estaba clarísimo. No hay que darle ni un minuto de tranquilidad, de paz a Maduro. No hay que dejarlo gobernar. Y eso es lo que ha venido haciendo desde el primer día. Y entonces, lo que podían haber sido 2 años para un esfuerzo constructivo, para superar la situación existente y para abrir camino a una economía productiva, se han convertido en 2 años de defensa constante, de tener que gastar toda la energía para enfrentar la salida, las guarimbas, la violencia, las provocaciones y esta guerra económica. De tal manera que las elecciones se convierten frecuentemente en un elemento perturbador. El exceso de elecciones, quiero decir. Y en estos momentos, un gobierno que no está cambiando nada, bueno, no le importa que se hagan elecciones porque no está cambiando nada. No hay nada más difícil que cambiar la realidad. Y cambiar la realidad para construir una sociedad más justa que la sociedad que existe es, por supuesto, todavía muchísimo más difícil. Entonces, ese es uno de los problemas que se ha presentado. Que la crisis, entonces, no se resuelva simplemente con paliativos, pensando fundamentalmente en lo electoral. Sí, por supuesto hay que pensar en lo electoral porque no podemos perder ninguna elección, pero no tiene sentido conseguir recursos para utilizarlos en función de mejorar el cuadro sin entrarle al fondo del problema. Sin entrarle al fondo del problema. Hay que entrarle al fondo del problema y hay que entrarle de una manera sistemática. Y yo quiero hacer otra observación, ya voy a detenerme más sobre eso, pero quiero hacer una observación antes que se me olvide, que es el problema de la caída de los precios del petróleo. Por supuesto que eso es realmente desastroso para cualquier economía petrolera. Una economía como esta, que depende completamente del petróleo, el 97 o 96% de los recursos del país entran por el petróleo, por la vía petrolera. Por supuesto que esa dependencia petrolera, al reducirse el precio del petróleo prácticamente a la mitad, nos crea una crisis adicional frente a la crisis que ya teníamos. Es cierto. Pero a veces se puede decir que no hay mal que por bien no venga. Que esta crisis petrolera nos ayude a convertirnos en un país que crea más en su propio esfuerzo, su esfuerzo colectivo, su trabajo, su sacrificio, porque esa es la forma de salir de abajo y de pasar a iniciar el camino que debimos haber iniciado antes. La idea, repito, no puede ser pedir prestado para salir de la crisis, sino cambiar verdaderamente esta estructura de economía de puertos por una economía realmente productiva. Y eso supone la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras, de los obreros y las obreras, de los campesinos y las campesinas, de las comunas, de todos los grupos sociales que son la fuerza fundamental de este proceso, Eso es absolutamente vital. Y eso significa, de alguna manera, la necesidad de transformar las mentalidades dominantes en buena parte, no solo en la sociedad globalmente, basta prender un televisor para darse cuenta de que lo que se propone es puro consumismo y todo lo demás, sino en buena parte de la población, incluso de la población pobre,
que no solo es que ha mejorado sus condiciones de vida gracias a los esfuerzos de Chávez, al pago de la deuda social, sino que también ha caído de alguna manera, como prácticamente toda la sociedad venezolana, en ese consumismo exagerado y en ese consumir y comprar los productos que le venden a uno constantemente por televisión y darle prioridad a eso sobre lo otro, que es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Y yo creo entonces que hay que exponerle al pueblo chavista, y eso es una tarea del gobierno que yo creo que está pendiente, que el gobierno ha hecho partes de ella, pero no la ha hecho como de verdad debería hacerla, un verdadero plan, un plan de acción para enfrentar esta crisis. El gobierno hasta ahora, lamentablemente, ha señalado puntos, aspectos. Algunos los ha señalado y otros los ha aplicado sin que haya tenido mucha publicidad lo que está haciendo. Aquí hace falta de verdad, presentar un plan, un verdadero plan de transformación del país y un plan que significa planificación, que significa fechas, que significa tareas, que significa participación, etcétera, etcétera. Ese plan no puede ser un plan elaborado y cocinado allá en las altas esferas del gobierno. No puede ser eso. Tiene que ser un plan compartido con la población, con el pueblo chavista. Eso es fundamental. Eso significa, perdón, una cosa antes, no puede ser un plan por cuentagota, que es una de las cosas que yo quiero señalar. Es decir, el gobierno dice una cosa aquí, entonces uno se entera de repente que se van a crear unas zonas económicas especiales. Uno, por otro lado, entonces ve al gobierno que está proponiendo algún tipo de medidas o de actividades, que se llega a acuerdos con algunas transnacionales porque necesita volver y establecer unas condiciones aceptables de negociación con ellas, y toma algunas medidas. Pero eso nunca, hasta ahora, ha tenido la coherencia suficiente para presentarse como un plan. Y un plan además que tiene que presentárselo al país con seriedad. En la política se ha perdido la seriedad, no digo Venezuela, en todo el mundo, en la medida en que se apela exclusivamente a los recursos de las redes sociales, a un Twitter, para entonces un presidente y un ministro anuncian grandes problemas con un Twitter. ¿Qué demonios se puede decir con 140 caracteres en un Twitter, por favor? ¿Cómo se le explica a un país lo que hay que hacer a tuitazos o a gorjeos? Porque la palabra en español es bien ridícula. Un tuit es un gorjeo, porque los pajaritos gorjean. Se hacen chucu, 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 chucu. Bueno, y eso es lo que hace una gran cantidad de gente, y no voy a calificarlo, simplemente creyendo que todo lo puede resolver por Twitter. Y lo grave es que lo hagan los gobernantes. Entonces, en lugar de convocar verdaderamente a una rueda de prensa o a una conferencia de verdad, para que el presidente le explique al país que aquí hay un plan que vamos a aplicar de una vez. No es que anunciar que lo vamos a hacer, porque después no lo hace. Un plan que vamos a aplicar de una vez, que se compone de esto y de esto. En este campo esto, en el otro esto, en el otro esto, y tenemos plazo para hacerlo. Y eso le da una seriedad que no se la da, que uno se enteró que en un Twitter el ministro dice tal cosa, o con un Twitter el presidente dice otra cosa, por favor. Pero además, ese plan, repito… ¿Perdón? Aquí no se gobierna por Twitter. No, se informa. Está bien, yo creo que se informa muchísimo más. Está bien, pero está bien. Yo creo que si yo estoy diciendo las cosas con seriedad, no estoy inventando nada. Aquí se abusa de informar de cosas que tendría que informarse con mayor seriedad, simplemente por hacerlo rápidamente en un mensaje de Twitter. Y eso lo vemos a cada rato. Si no lo has visto tú, yo sí lo he visto. Bueno, ahora, yo creo que ese plan, repito, tiene que ser un plan colectivo. No puede ser un plan elaborado en las esferas del gobierno, yo no sé si tienen razón o no en muchas cosas, sino que tiene que ser producto de reunión y de consulta con el pueblo chavista. A este pueblo se le enseñó fundamentalmente a razonar, a pensar, a defender sus intereses, a andar con la Constitución en la mano, a saber que tiene derechos que nadie le puede robar más nunca y que quiere participar
porque es un pueblo que piensa, que tiene ideas, que hace críticas porque encuentra cosas que no le gustan y quiere que se lo escuche y quiere que se discuta lo que está haciendo. Las críticas pueden ser buenas o malas. Lo importante es que sean constructivas, pero aún así pueden ser malas. Se puede discutir una crítica y decir, bueno, esto no es así, y demostrarle a uno que no es así, porque no tiene suficiente información. Entonces, es indispensable que en ese caso, primero que nada, se consulte con el pueblo, se consulte con la gente, pero que se haga una cosa diferente, porque lo que uno ve hace tiempo en la televisión es el presidente de la República que convoca un acto. El acto del martes fue muy bueno, me pareció muy bueno y se plantearon cosas muy buenas allí. Convoca un acto con un grupo de gente, de camaradas, de chavistas, y se les explica un montón de cosas que se va a hacer. Yo quisiera de verdad ver en esta crisis tan grave y que tenemos que resolver una apertura allí, un gobierno que oiga, que se acostumbre otra vez a oír. El presidente Chávez lo hacía. Maduro tiene también que, empezó haciéndolo y ahora oye menos, pero tiene que oír. Y oír además críticas constructivas, ideas, porque la gente tiene ideas. Aquí la gente tiene ideas, toda la gente tiene ideas, justamente porque tiene mayor conciencia. Escuchar a los trabajadores y trabajadoras, a los campesinos y campesinas, a las mujeres, a los intelectuales, de los cuales se habla a veces muy mal y no se le oye prácticamente lo que dicen, y escuchar todo eso, y con eso, y con lo que el gobierno plantee, poder elaborar justamente un plan que pueda empezar a aplicarse. Pero aplicarse además no solo para que la gente que participe allí aporte, plantee cosas, proponga cosas. No, es que la ejecución de ese plan necesita al pueblo chavista. De nada sirve, o de poco sirve, que se haga colectivamente y después sean los mecanismos burocráticos los que se encarguen de ejecutarlo. Hoy más que nunca necesitamos al pueblo chavista y necesitamos recuperar incluso parte de un pueblo chavista que no es que ha dejado de ser chavista, pero es que ha recibido golpes últimamente, ha sido envenenado también por los medios y además por la indiferencia de nuestros propios medios y por el veneno que le reparten los otros y por los golpes que ha estado recibiendo desde el punto de vista económico, y hay decepción, hay cansancio, hay desinterés, etcétera. Hay que recuperar eso. Aquí además se ha burocratizado desde hace mucho tiempo. Aquí se construyó una democracia participativa y protagónica, algo extraordinario. Y esa democracia participativa y protagónica para mí ha sido la cosa más bella que yo he visto en mi vida en materia política. Participación de verdad, discusión, creación, todo el mundo opinando, todo el mundo construyendo verdaderamente este proceso que es un proceso absolutamente popular. Eso se fue perdiendo. Eso se fue perdiendo del 2007, 2008, 2009, se fue burocratizando y los actos se convirtieron en actos más pasivos. Las marchas, que eran unas marchas extraordinarias, en una época en que incluso la gente no iba con franela roja, pero eso eran chavistas patria o muerte y estaban defendiendo todo. Después a veces la franela roja a veces se convierte en una suerte de disfraz, pone una franela roja y una gorra roja y está pensando de una manera distinta. Es decir, realmente esa incorporación tenemos otra vez que lograrla, y tenemos que lograrla de verdad, por supuesto, primero oyendo a nuestra gente, discutiendo con nuestra gente, y me refiero al gobierno que es el que tiene que hacerla, y luego ese plan significa tareas, significa actividades, significa participación. Y yo siempre digo, y lo digo por experiencia propia, aquí está mi viejo camarada David Nieves que lo saben, que no es lo mismo que a uno comprometido con un programa, con un proyecto, con un proceso, le digan que el alto mando político de la revolución aprobó no sé qué cosa para que uno la cumpla. No es lo mismo eso. Primero, bueno, no siempre le molesta un poco eso del alto mando político de la revolución, pero en todo caso, tiene que ser, si uno participa en una discusión, en una elaboración de línea, esa línea es de uno, es de la siente propia y es propia. No es que uno haya aportado lo más importante, es que simplemente aportó un pedacito pequeño de este tamaño, pero esa línea es mía, yo la siento como mía porque yo ayudé a construirla. Y entonces nadie me saca a mí de ese compromiso. Es más fácil que me saquen si a mí yo la acepto por disciplina. No, la acepto porque yo participé en ella. Y eso es lo que hay que hacer. Aquí hay que verdaderamente recuperar otra vez la participación, el protagonismo de ese pueblo chavista. Y sin eso, aquí resultará muchísimo más difícil
obtener los logros que estamos buscando, que necesitamos, que si lo hacemos de verdad. Pero supone un compromiso de nuestro gobierno a oír, aceptar discusiones y incorporar al pueblo, no como una fuerza pasiva, masiva, que no opina, sino incorporar al pueblo, o el pueblo mismo que tiene que pedirle al gobierno, porque también nos hemos acostumbrado a que el gobierno, hay que pedirle al gobierno que haga las cosas. No, este pueblo chavista quiere realmente participar y puede exigirle al gobierno del presidente Maduro, que no podrá nunca negarse a eso, que quiere participar, que quiere discutir, que quiere construir esa misma política. Porque además ese pueblo es el que sufre en carne propia la mayor parte de los problemas. No es lo mismo que un ministro que puede tener la gran sensibilidad política, no se la discuto en ningún momento, que el pueblo que está sintiendo en carne propia las dificultades. Combinar esas dos cosas es lo que nos va a generar una fuerza suficiente para, de verdad, tener la capacidad y la posibilidad de enfrentar las cosas que tenemos por delante, pues. Bueno, yo quisiera, para terminar ya, señalar algunas cosas ya concretas que se refieren a la situación, a la política económica, a las medidas particularmente que se han venido tomando y que el presidente Maduro particularmente señaló algunas de ellas en la intervención cuando presentó la memoria y cuenta. El presidente adoptó o aprobó allí o planteó una medida que tiene que ver con el control de cambio. Una medida que son realmente importantes, El control de cambio no se puede suspender, es un desastre por completo, no se puede suspender, pero ese control de cambio que se ha tenido, además de que ha permitido filtrar la corrupción y que ha permitido que se salgan recursos del país, que ha debilitado la moneda, esos cuatro cambios verdaderamente eran algo absolutamente insostenible. Uno a 6.30, otro a 11, otro rondando los 50 y otro allá en las nubes. No, siendo además, por lo general, ese dólar tramposo el marcador. Y sin los controles suficientes para saber cuáles son los $4 que se compró con este, que se compró con el otro. Reducirlo de alguna manera, como se hizo allí, un dólar a 6.30 para productos prioritarios, otro dólar que va a flotar, y me imagino que va a tirar hacia 30, 40 o algo parecido, es difícil que esté en menos, y eso ayudar a bajar el dólar tramposo, el dólar ese paralelo, como se lo llama. Pero ahí hay una cantidad de cosas que hay que precisar. Es decir, creo que el gobierno está ahora haciéndolo, reuniéndose aquí, reuniéndose allá, porque hay que definir el dólar a 6.30 ¿para qué es? Productos prioritarios o algo parecido. Bueno, eso significa que medicina, alimentos, maquinarias que sirven para desarrollar la economía, la producción. No se ha definido eso claramente. Lo prioritario o las cosas de primera necesidad son un terreno un poco discutible, es decir, los límites, quiero decir. Y lo otro también tiene que aclararse. Eso es importante que esta medida, que es una medida bien positiva, el gobierno tenga que precisarla y no puede tardarse demasiado tiempo en hacerla. Lo otro es lo siguiente. Ayer lo planteó aquí, creo que lo planteó Luis Brito, yo también lo he planteado, es decir, y un poco de gente, de camaradas lo han estado planteando. Hay un montón de ideas que andan circulando por allí y que evidentemente enriquecerían enormemente esa discusión. El petróleo representa el 97% de las divisas y el petróleo está, por supuesto, nacionalizado, es del Estado. La burguesía, esa burguesía ladrona, importadora, parasitaria, produce el 3% restante y generalmente se le dan 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 millones a esa burguesía. Y el Estado además se ocupa, hasta ahora, de traer productos que estén al alcance de la población porque son productos subsidiados gracias a la riqueza petrolera. Entonces, si el Estado produce el petróleo produce el 97% de las divisas y la burguesía importadora apenas produce el 3%, ¿por qué el Estado no puede asumir el control de las importaciones? ¿Por qué el Estado no puede asumir el control pleno de las importaciones y
establecer un mecanismo de distribución de lo importado, que el Estado ya sabe cómo se importó, cuánto costó, etcétera, etcétera, a qué precio puede venderse, discutirlo para que de alguna manera empresas del Estado y empresas mixtas donde participe el capital privado puedan entonces ser las que se ocupen de la distribución. Pero el Estado es el que importa y así se liquida una buena parte importante de las trampas, de la importación de chatarra y cosas para el estilo. Pero además, eso no es solución mientras tanto no haya claridad sobre el control riguroso que tiene que haber sobre la empresa privada y sobre el Estado, sobre los dos, porque hay trampas a veces de lado y lado, para garantizar que esa producción no se vaya para donde no es y que se pueda vender a los precios adecuados. Esa es una medida que es sencilla, que se puede aplicar con sencillez. No va a resolver todo, pero es un paso importante para evitar que una parte de esas divisas se fugue y que una parte de esas divisas sea utilizada de otra manera. La política represiva contra todo lo que se ha señalado aquí, del bachaqueo, el contrabando, las tracalerías para sacar los productos para Colombia, etcétera, etcétera, es algo que por supuesto tiene no solo que mantenerse, sino que tiene que fortalecerse, revisar leyes, reglamentos, normas para tomar sanciones, para enfrentar la impunidad, que ha sido una de las fuentes también de la corrupción. Pero por supuesto, con puras medidas represivas, no, ni por fuerte que sea, no se resuelve una situación que es una situación económica y política. Se resuelve justamente si esas medidas represivas sirven para impedir parte del daño que se hace, pero al mismo tiempo se están tomando las medidas que nos van a permitir cambiar esa situación. Pero si eso no se hace, de verdad que no servirían de mucho. Aquí hay un papel importante incluso para los medios, para nuestros medios, porque nuestros medios, que yo me la paso criticando a nuestros medios, ya me cansé de decir las cosas porque nadie me para bola, pero lo sigo, hasta no hace mucho lo decía. Nuestros medios han progresado técnicamente de una manera impresionante. ¿Ustedes se acuerdan aquel Canal 8 del golpe de Estado? Aquello cosa verdaderamente, aquellos creo que los escenarios eran de cartón y cosas de esas. Bueno, ese Canal 8 hoy es un canal espectacular desde el punto de vista, y en general todos los canales del Estado. Pero no se ha mejorado mucho en materia de calidad informativa, de capacidad de formación y de plantear las cosas que es necesario plantear. Tú decías hace un rato, se fue, decía exactamente algo que yo comparto plenamente, es decir, ver nuestros canales, particularmente el Canal 8, hay un exceso verdaderamente allí de pantallería, de politiquería, de detalles que se repiten, de cosas que se repiten hasta el cansancio. El papel de educar, de formar, de ganarle justamente a la derecha, porque generalmente tenemos años refutando lo que dijo la derecha el día anterior, y mientras lo estamos refutando, la derecha está montando las mentiras de mañana. Y en eso tenemos años, perdido completamente la iniciativa. Recuperar la iniciativa, abrir los canales a la crítica también, a la crítica constructiva. No puede ser que en el Canal 8 no se pueda criticar nada. El Canal 8 que tiene que ser un instrumento de formación, porque es el canal político por excelencia. Y no se puede criticar nada, no se puede decir nada y pareciera que todo está absolutamente perfecto y entonces el papel se reduce a burlarse de la oposición, que es la cosa más sencilla del mundo. Esa es una radio Rochela asesina, pero realmente es una radio Rochela, pero asesina porque tira golpes de Estado. Pero ¿cómo no reírse de esa oposición? Pero eso es demasiado fácil. Esa no es la tarea de un canal como eso, ¿eh? Elaborar políticas, discutir temas, oír críticas, crear más conciencia política. Y este tipo de cosas las puede y las tiene que hacer nuestros medios. Y voy a terminar con una cosa ya. El gobierno ha llegado a acuerdos con las transnacionales. Algunas transnacionales, con la Mitsubishi, etcétera, etcétera, y está hablando de unas zonas económicas especiales. Yo entiendo que el gobierno está haciendo eso porque el gobierno cree, y puede que tenga razón en muchas cosas, que eso es necesario para reactivar la economía. Yo estoy convencido, y lo he discutido más de una vez también, contra algunos camaradas que son muy cerrados en materia de
del desarrollo pues, de la política revolucionaria, que las revoluciones no transcurren por una especie de autopista donde todo está suavecito. Y solamente se paran los semáforos un momentico y después sigue. En la autopista no hay semáforos, pero en todo caso podían haber algunos semáforos en esta autopista. No, hacer una revolución o intentar hacer una revolución es la cosa más difícil que existe. Entonces el camino es una carretera como algunas de las carreteras venezolanas llenas de huecos, con palos atravesados, con unos malandros que están más adelante tratando de atracarlo a uno, que de repente hay que desviarse porque la carretera no está asfaltada y entonces pasar por unos barrancos. Eso, así es el camino las revoluciones. Es decir, las revoluciones no pueden ir en línea recta por una carretera, sino que tienen que hacer sacrificios, que tienen que hacer esfuerzos, que a veces tienen que hacer concesiones para retomar el camino. Lo importante es que no pierdan la brújula. Y si tienen el apoyo del pueblo, no pierden la brújula. Por eso es que es importante el apoyo del pueblo. Bueno, se toman medidas difíciles como esta que hay que tomar. Apoyo popular, que es la garantía de que la cosa va por el camino que tiene que ir. Porque los organismos burocráticos pueden perder. En las negociaciones siempre hay peligro, en todas las negociaciones. Por eso hay que estar claro y saber por dónde se va. Y con el pueblo vigilante, evidentemente, se puede tener más posibilidades de que se está tomando el camino correcto. Entonces, esto es importante decirlo y además, de alguna manera, que el gobierno ojalá pudiera entenderlo. Pero además, al hablar de la participación, el protagonismo popular para todo cabe ahí. Y termino con una última cosa, que es a propósito justamente de la comuna Ataroa, que me gustó mucho el documental que se mostró allí, es el papel de las comunas, y nuestro ministro de Cultura fue ministro de Comunas no hace mucho, hizo un excelente trabajo allí. Uno oye al gobierno, de verdad, conversando. Uno oye al gobierno, ve al gobierno conversando con los empresarios. Una cosa que a veces suena como poco coherente, en el sentido de que se acusa a los empresarios, con toda razón, de que son los que están desarrollando la guerra económica, o sea, son el enemigo, pero al mismo tiempo reuniones con ellos para pedirles que no hagan la guerra económica. Eso suena un poco verdaderamente como ingenuo, ¿no? Es decir, y se habla entonces de acuerdos con empresas nacionales o transnacionales para fomentar la producción. Pero las comunas se olvidan allí y las comunas son un espacio clave. Yo soy de los que creen que para impulsar ese desarrollo económico, esa economía productiva que necesitamos, bueno, hay que trabajar a distintos niveles. Si se ha llegado a acuerdos con algunas transnacionales, está bien, siempre que sean unos acuerdos que el gobierno se garantizará que sean respetuosos de los derechos del pueblo. Y además que, por favor, que no se ocupen simplemente de las computadoras y de los celulares, que parece que seguimos también en la onda consumista. ¿Cuánto vale un celular ahora? ¿Cuánto vale algunas computadoras? Necesitamos, sí, computadoras y celulares, por supuesto, no se trata de eso. Pues primero que nada necesitamos comida, necesitamos medicina, necesitamos ropa, necesitamos lo fundamental para sobrevivir. Que se pueda por lo menos combinar las dos cosas. Bueno, lo otro entonces es necesario, si hay transnacionales, que haya algunas transnacionales con un verdadero control sobre ellas, que hay algunas empresas grandes, de esas que van a ser empresas del Estado o empresas mixtas, que van a ocuparse de la distribución de productos, tiene pequeñas y medianas empresas, empresas de producción social y por supuesto las comunas que si las desarrollamos y las seguimos desarrollando son una fuerza productiva enorme, y ese es un ejemplo, eso que tenemos ahí, pero hay muchísimos ejemplos también. Y además son un espacio de producción de bienes y de producción de servicios que atiende de alguna forma un sector de la demanda de la población. Más comunas, más demanda atendida. Producción nacional, producción que no es con dólares, que no significa, que significa sustitución de productos que se comprarían y se pueden producir aquí, etcétera, etcétera. Eso es un elemento fundamental de esa incorporación del pueblo a el enfrentamiento de esta crisis económica para empezar a construir una economía productiva. Bueno, que las transnacionales controladas, que las empresas grandes, que empresas medianas, que empresas pequeñas y las comunas, que son una fuerza fundamental para lograr esa incorporación.
Yo creo que algunas de estas cosas que son fundamentalmente ideas, no necesariamente ideas mías, ideas que yo comparto. Aquí hay un flujo permanente de ideas. Uno lo que tiene es que agarrarlas. Allí alguien dijo una vez que las ideas no son de nadie, que son como los frutos de un árbol. Uno agarra, mira, ese árbol tiene unos mangos sabrosos. Bueno, tumba 2 mangos y ya son tuyos. Las ideas son así. El plagio es simplemente repetir un texto de alguien sin ponerle comillas, pretender que es de uno. Pero las ideas son del que las agarra. El primero que le mete mano, si le gustan esas ideas y sobre todo si las puede integrar en un conjunto, absolutamente tiene todo el derecho a hacerlo. Entonces yo he planteado cosas aquí que son temas para una discusión, temas para algo que necesitamos urgentemente discutir y de verdad si hay una presión del pueblo chavista para que se lo oiga, para participar en las discusiones, para ayudar a construir las líneas y eso el gobierno lo escucha porque tendrá que escucharlo. Que se lo digan en las reuniones, en los actos, etcétera, etcétera. Muchas veces los organismos se construyen con un objetivo y de repente no cumplen suficientemente con ese objetivo. El hecho de que se presione justamente para que a través de todas las vías posibles se logre esta participación me parece algo que es valioso.